también en la transmisión. Siempre se me olvida, los hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar juntos para glorificar el nombre del Señor. Amén. Le damos la bienvenida a los que nos visitan. Veo unas caras nuevas. Dios les bendiga. Bienvenidos. Quiero leer aquí 1 Samuel 4 para que alabemos al Señor con gozo. Veamos cómo era el pueblo de Israel con su Dios. Ellos no eran calladitos, hermano. Ellos ante la presencia de Dios manifestaban gozo. El pueblo de Israel está en guerra con los filisteos y están siendo vencidos por su pecado. Pero ellos tienen un registro en su corazón, en su mente y en su corazón, que Dios es un libertador. Y en el versículo, en medio de esa derrota, en el versículo 4, ellos mandan a traer el arca de Jehová, que representa la presencia del Señor. Y mire lo que pasa, en medio de esa derrota, verso 4 dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Esa arca representa la presencia de Dios para los nuevos. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. O sea, usted se imagina usted estando en un culto con estos hermanos, con este pueblo que conocía a su Dios. ¿Cómo sería un culto con ellos, hermano? Dice, leámoslo nuevamente, versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos, los enemigos para los nuevos, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo. Yo me acuerdo que la otra vez nos visitó alguien vive al frente, un joven, y yo le pregunté: ¿y cómo supiste de nosotros? No, yo los escuché cantando y me vine. Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos, en la iglesia? Podríamos decirlo, ¿no? Como ese muchacho. Si ve, hermano, o sea, no cabe cantar ahí triste, no. Dice, mire el registro que tiene el mundo también del Dios de nosotros. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así, o sea, estábamos ganando, pero ahora Dios está con ellos, ya perdimos. Ese debe ser el registro que el mundo debe tener de nosotros, que nosotros cantamos con gozo al Señor y que en medio de los problemas el Señor nos socorre. Amén, hermano. No quiere decir que no hay problemas, sí van a haber problemas, Jesús lo dijo, van a tener aflicciones, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido. Entonces en esta mañana vamos a cantar con gozo a ese Dios. Amén. Los invito a que nos coloquemos de pie, de tal forma que los de al lado digan: esa gente canta con gozo, hombre. Amén. Bueno, vamos a hacer temblar la tierra, pero Señor, gracias te damos, Padre, gracias porque, Señor, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, Señor. Y yo sé que tú en esta mañana nos quieres enseñar, Señor, que te adoremos con alegría, con gozo, pues el Dios de Israel está en medio nuestro, Señor. Ese Dios todopoderoso está en medio nuestro, Señor. Y cómo no cantar con júbilo, Señor, con gozo. Nos has rescatado, Señor, has hecho grandes cosas en nuestras vidas. Hay mucho por lo cual bendecirte, Señor. Gracias. Nos tienes con salud, Señor, nos tienes con vida, nos tienes con tu provisión en lo material, nos has provisto, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Gracias te damos, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor.
El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa hoy. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. El sacrificio de alabanza, Señor, recibe la gloria en esta mañana de tu pueblo, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. Él vive, vive por la eternidad. Que Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive, vive por la eternidad. Que Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Tú eres digno, Jesús. Tú vives, Jesús. La muerte no pudo retenerte, Jesús. Tú vives por la eternidad. Él vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. El sacrificio de alabanza traemos a gloria a tu nombre, Señor. Recibe el sacrificio de alabanza, Señor. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. El sacrificio de amor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Gloria, Señor. Y estos montes se moverán. No hay Dios tan grande como tú, no, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Amén. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán.
se moverán, mas con tu Santo Espíritu. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor. Tú eres digno, tú eres poderoso en medio de tu pueblo, Señor. Tú nos has rescatado, Señor, muchas veces, Señor. Oh, por eso decimos, Señor, con convicción, no hay Dios tan grande como tú, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Gloria a ti, precioso Rey. Gloria a ti, mi Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro auxilio en las angustias. Por lo tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las angustias. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las angustias. Por lo tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Algunos se abstienen de cantar este coro porque dicen, no, esa es una fe muy grande. Yo no puedo cantar eso, porque aunque se traspasen los... No. Eso es bíblico, ese es un salmo que cantaba el pueblo de Israel. Entonces lo podemos cantar confiando, Señor, yo no tengo esa fe tan grande, pero yo sí sé que tengo ese Dios. Amén. Que puede hacer eso. Vamos a cantarlo con convicción. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las angustias. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las angustias. Por lo tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las angustias. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las angustias. Por lo tanto, amén, amén, Señor. Y se traspasen los montes al corazón del mar. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, Señor. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. Él vive por la eternidad, de Cristo vive hoy por la eternidad, de Cristo vive por la eternidad, de Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Por la eternidad canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy, Él
Señor, de señores, su nombre es Cristo, 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 oh, Él es el Rey, Él es el Rey, de reyes, Él es Señor, de señores, su nombre es Cristo, 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 oh, Él es el Rey, Él es el Rey, de reyes, Él es Señor, de señores, su nombre es Cristo, 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 oh, Él es el Rey, tú eres el Rey, Señor Jesús, tú reinas, tú reinas, tú reinas, Jesús, tú reinas, la muerte no pudo contenerte, Jesús, la muerte no pudo contenerte, tú eres el Santo Hijo de Dios. Oh, gracias. Tú vives y reinas. Reinas por los hijos de los hijos. Oh, gracias, Señor, gracias. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Oh, Él está en medio nuestro. Oh, Él está en medio nuestro. Gracias, Señor, recibe el grito de júbilo de tu pueblo, Señor. Oh, Señor, tenemos la convicción de que tú moras en medio nuestro, Señor. Jesús, tú vives, tú reinas, Señor. Te coronamos como nuestro Rey en esta mañana, Señor. Te coronamos como nuestro Rey, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, mi Señor. Cristo te corona, te proclamamos nuestro Rey. Sí, Señor, sí, Señor, morando en nuestra alabanza. Te exaltamos, nuestro Rey, sí, Señor, morando en nuestra alabanza. Te exaltamos, Señor, al adorarte, reina en mí, al adorar. Al adorarte, reina en mí, ven, Señor, a ocupar tu lugar. Dile con el corazón, Cristo, sí, Señor, te proclamamos nuestro Rey, morando en nuestra alabanza.
convicción de que Él es Rey y que Él quiere morar en nuestros corazones, reinar en nuestras vidas. Vamos a invitarlo a que reine en nuestros corazones. Cristo, te coronamos, te proclamamos nuestro Rey. Sí, Señor, bienvenido eres, morando en nuestra alabanza. Te exaltamos, Señor, al adorarte, reina en mí, sí, al adorarte, reina en mí, al adorarte, reina en mí, el Señor a ocupar tu lugar, al adorarte, reina en mí, 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 ven Señor a ocupar tu lugar. Cristo, te coronamos, Cristo, te coronamos, te proclamamos nuestro Rey, amado Señor, morando en nuestra alabanza. Te exaltamos, Señor, gloria a tu nombre, al adorarte, reina en mí, al adorarte, reina en mí, al adorarte, reina en mí, ven Señor a ocupar tu lugar. Cantémoslo la última vez, pero que brote de nuestro corazón. Cristo, te coronamos, sí, Señor, te proclamamos nuestro Rey, morando en nuestra alabanza. Te exaltamos, Señor, al adorarte, reina en mí, al adorarte, reina en mí, al adorarte, reina en mí, Señor a ocupar tu lugar, al adorarte, reina en mí, al adorarte, Señor, que seamos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, porque tú, oh Padre, buscas a tales adoradores. Te damos gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, que hemos podido sentir tu presencia, Señor, y te hemos adorado, Señor, de corazón. Oh Señor, gracias, gracias Señor, que seamos adoradores, Señor, como lo fue David, una morada
un lugar de reposo para nuestro Dios. Oh, gracias, Señor. Señor, ponemos este mensaje en tus manos. Que nuestros corazones puedan ser una tierra preparada, Señor, una tierra buena, para que tu palabra, Señor, pueda ser recibida y pueda dar fruto. Ayúdanos a entender, Señor, a recibir y a vivir tu palabra, Señor. Háblanos por tu Santo Espíritu. Padre, muéstranos a tu Hijo en este día. Ayúdanos a vivir para agradarte, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga. Quiero compartir en esta mañana un tema que he titulado La oración privada y los afanes. La oración privada y los afanes. Y es que es muy lindo estar aquí en la presencia del Señor como cuerpo y entrar a su presencia, adorarlo. Pero eso no es la vida cristiana. El Señor espera que cada uno de nosotros aprenda a encontrarlo a Él también en el lugar secreto. Y todas las personas en esta vida batallamos con problemas, con dificultades, con tristezas. Estamos muchas veces llenos de preocupaciones que son parte inseparable de esta vida. Este mundo está lleno de dolor y de preocupaciones a causa del pecado. Pero Dios no quiere que los afanes y las ocupaciones de esta vida, los quehaceres, nos consuman de tal forma que no tengamos tiempo para Él y que nuestra mente siempre esté distraída en cosas terrenales. El Señor quiere que nuestra mente, aún en medio de los afanes y ocupaciones, pueda estar enfocada en el Señor. Les voy a leer yo 2 Corintios 4:7 y les pido si pueden usar la Reina Valera durante el mensaje. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro? Es la vida de Cristo. ¿Y cuál es el vaso de barro? Nosotros somos hechos de polvo, ¿cierto? Entonces la vida de Dios en su pueblo está guardada en estas vidas que son de barro, para que la gloria sea para Él. Dice, versículo 8, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí está haciendo contrastes. El cristiano en esta vida pasajera va a estar siempre luchando, batallando, y su fe va a estar siendo probada cada día. Pero encontré leyendo este pasaje un comentario que me pareció muy interesante. Dice, la frase, cuando el apóstol Pablo aquí dice, en apuros, pero no desesperados, dice que es un juego de palabras en griego. Y en español sería algo como decir, estamos oprimidos, pero no exprimidos. Y así quiere el Señor que vivamos la vida cristiana, ¿cierto? A veces sí tenemos opresión, tenemos luchas, pero no por eso debemos desfallecer, ni debemos dejar que nuestra mente sea tan llena de las preocupaciones que nos olvidemos de lo más importante. Leí una vez una frase que me impactó mucho y dice más o menos así, que si Dios nos diera una visión de lo que Él tiene para nosotros, nuestra vida cambiaría radicalmente. Si pudiéramos tener una visión de la eternidad y de la gloria que nos espera a cada uno de nosotros como hijos de Dios, cada uno de los problemas, por grandes que sean, por grandes que parezcan,
van a parecer insignificantes en comparación con lo que Dios tiene para nosotros. Imagínense en los hombres de Dios que murieron en la época de David, los apóstoles. ¿Qué quedó de sus preocupaciones, de sus luchas, de sus afanes? ¿Hace cuánto no pasaron ya a la eternidad y están en la presencia de Dios? ¿Qué podrían decirnos ellos? Entonces, cuanto más cerca estemos de la grandeza de Dios, más pequeños van a ser nuestros problemas. Cuando más nos acercamos a esa gloria, a esa grandeza de Dios, nuestros problemas los vamos a ver más pequeños en comparación. Quiero que vamos todos a Mateo capítulo 11, versículo 28. Un pasaje muy conocido. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice Jesús, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí es algo como contradictorio. ¿Cómo así que llevar un yugo para tener descanso? ¿Cierto que no es como fácil de entender? ¿Cuántos han visto un yugo? El yugo que se le ponía a los bueyes, ¿lo conocen? Dice que era un trozo de madera que se les amarraba aquí al cuello y se armaba normalmente una pareja de bueyes, y de ese yugo se ataba el arado, que era con lo que se removía la tierra, que era un trabajo muy pesado, que se lo entregaban a estos animales de fuerza para preparar la tierra para la siembra. Entonces se emparejaban dos bueyes y ellos hacían ese trabajo unidos con el yugo. Por eso es que dice la Biblia que no os unáis en yugo desigual, porque si ponemos a un buey, a un toro al lado de un burrito, ¿cómo va a ser el trabajo, cierto? No pueden caminar juntos. Y el Señor lo que está diciendo aquí es una invitación a que llevemos su yugo sobre nosotros, que llevemos su carga, y así dice que vamos a hallar descanso, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y la clave aquí para entender esto, hermanos, es que el Señor es ese buey fuerte que quiere ir a nuestra par, y que no nos quiere dejar solos en el caminar de esta vida. Él quiere que nos metamos juntamente con Él para Él ayudarnos a llevar las cargas. Amén. Y los bueyes, cuando un buey iba a empezar a ser usado para el arado, normalmente se ataba a la par de un buey viejo, un buey fuerte que ya estaba entrenado, manso, que ya sabía su trabajo. Y ese buey viejo o fuerte ayudaba al más joven a aprender y a seguir su camino. Y así es con el Señor. El Señor quiere que estemos a su par y llevemos su yugo. Muchas veces nos sentimos sobrecargados en nuestra vida porque no estamos llevando la carga del Señor, sino nuestra propia carga. Estamos llevando nuestro propio yugo y lo estamos llevando solos. El Señor quiere que llevemos carga, sí, pero que llevemos la carga que Él tiene para nosotros. Quiero que reflexionemos en la vida, en una historia también conocida, que es la historia de María y Marta, cuando el Señor pasa por su aldea y las visita. Vamos por favor a Lucas capítulo 10. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta Marta era la hermana de Lázaro que el Señor resucitó después. Dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y esa era la actitud que tenía un discípulo con su maestro cuando él era un discípulo hambriento que quería
sentarse literalmente a sus pies a escuchar sus palabras, a recibir de Él. Y así estaba actuando María. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás ¿con qué? Con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es una historia en la que es bueno estar meditando. Dice que sabemos que el servicio es fundamental, el servicio es necesario y el Señor tiene un corazón de siervo. Pero en este caso el Señor quería hacer un contraste de qué es lo más importante en nuestra vida. Y dice que Marta se llenó de cargas innecesarias y descuidó lo más importante. Ella no se dio cuenta que el Señor no los visitó simplemente para estar en una casa bonita, arreglada, limpia, sino que el Señor los había visitado porque quería compartir con ellos, porque quería pasar tiempo con ellos. Y Marta descuidó el propósito principal por el que el Señor las había visitado. Pero María supo escoger la mejor parte, que es los pies de Jesucristo. María es un ejemplo de las personas que están enamoradas del Señor, que están dispuestas a dejar sus ocupaciones por estar a sus pies, por escuchar sus palabras. Quienes están enamorados del Señor van a querer estar en su presencia y escuchar su voz. Y algo que tal vez María no era consciente, pero estaba cumpliendo una parte de la Escritura, es lo que dice 2 Corintios 3:18, se los leo yo. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y tal vez María aquí solamente estaba disfrutando del Señor, de sus palabras, de su compañía, de su amor, pero no era consciente que al estar viéndolo de cerca y escuchándolo, ella estaba siendo transformada de gloria en gloria. Dice acá, en la misma imagen. Y dice que Adán y Eva fueron hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Este es una muestra de cuál es la imagen que Dios quiere que tengamos. Cuando el hombre pecó, perdió en gran medida la imagen y la semejanza del Señor. Pero la Escritura nos muestra un camino de recuperar esa imagen. Y es contemplándolo, como dice aquí, a cara descubierta. Entonces el Señor nos quiere hablar en esta mañana, hermanos, que estemos vigilantes y que no descuidemos lo más importante en nuestra vida por cosas urgentes. Siempre vamos a tener afanes por los cuales luchar. El Señor comparó en la parábola del sembrador un terreno que dice que la semilla era buena, pero cayó en un terreno que estaba lleno de espinos y de cardos. Y él decía que cuando explicó la parábola dijo que esos espinos significaban una vida llena de preocupaciones, de ansiedades, de cargas, que iban a terminar ahogando la palabra. Una vida llena también de afanes por las riquezas, de conseguir. Y el Señor quiere que seamos diligentes y esforzados, pero muchas veces el afán de las riquezas y las preocupaciones de la vida nos van a ahogar, van a hacer que nuestra mente termine tan cargada que nos vamos a olvidar de las cosas de Dios. No vamos a tener una mente despejada para poder meditar en la palabra de Dios. Y el día que dejamos de meditar en la palabra de Dios es un día que dejamos de crecer.
Entonces siempre estamos en una tierra maldita por el pecado. Y nosotros como trabajadores de Dios tenemos que esforzarnos cada día por cortar los afanes, por cortar esos espinos que nos pueden ahogar y que nos van a distraer para dar fruto para el Señor. Entonces esforcémonos, hermanos, por entender las prioridades y mantener las prioridades de nuestra vida en orden. Y todos aquí creo que sabemos cuál es la prioridad 1A en nuestra vida. Y yo creo, hermanos, que si ponemos al Señor en primer lugar, estando a sus pies y dejando a un lado por un tiempo las ocupaciones, si tenemos al Señor como prioridad, va a ser mucho más fácil que el resto de prioridades de nuestra vida estén en orden. Pero si descuidamos la primera prioridad, nuestra vida va a ser un desorden. Entonces, como dice también la Escritura, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargar que no nos falte absolutamente nada que realmente necesitemos. Tal vez no vamos a tener lujos, riquezas, pero toda cosa buena que necesitemos, el Señor nos la va a proveer. ¿Qué es lo más valioso que tiene una persona? Que es de igual de escaso para los pobres y para los ricos. El tiempo es lo más valioso que tiene una persona. Porque independiente que sea rico o que sea pobre, todos estamos limitados al mismo tiempo. Y la manera en que manejemos nuestro tiempo le está mostrando al Señor qué es lo más importante para nosotros. Por eso el Señor decía, vea, esa viuda, esa mujer pobre que echó 2 blancas, 2 monedas, 2 centavitos ahí, que a los ojos de muchos no era nada, para el Señor era más que las riquezas que daban otros hombres, porque representaba su vida, era lo único que ella tenía. Y si queremos mostrarle al Señor que realmente es lo más importante para nosotros, tenemos que darle nuestro tiempo, porque es el único recurso que aún los ricos tienen limitado. Entonces, una pregunta de Dios: ¿es realmente Dios el primer amor de tu vida? ¿O tienes ídolos que ocupan ese lugar en tu corazón? El primer y más grande mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. Y Marta, la hermana de María, al igual que la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, falló en eso. Dice que el Señor reprendió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, porque estaban trabajando mucho por causa del Señor. Dice que estaban haciendo cosas buenas, estaban esforzándose por la obra de Dios, pero habían descuidado lo más importante, el primer amor, dice la Escritura, que es el amor del Señor. Y eso fue también lo que descuidó Marta. Entonces podemos descuidar lo más importante por cosas legítimas de nuestra vida. Y ahora quiero que veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Si Él es el Maestro, si Él es aquel a quien nosotros como discípulos debemos seguir, ¿cuál fue el ejemplo que Él nos dio? Vamos todos a Marcos capítulo 1. Marcos 1:35. Dice: levantándose muy de mañana, Jesús, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si analizamos este versículo en su contexto, y lo pueden ver después, se van a ver que Jesús estaba lleno de ocupaciones, que el día anterior
había estado con las multitudes, había estado trabajando, compartiendo, haciendo milagros, sanidades, y se fue a acostar. Y al otro día, cuando se levantó, iba a seguir en lo mismo, iba a seguir con las multitudes, atendiendo a las multitudes, ministrando. Pero lo importante y lo que quiero enfatizar aquí es que el Señor, a pesar de su apretada agenda, imagínense ustedes con cientos o miles de personas buscándolos a ustedes para presentarles sus necesidades. Si ustedes son una persona que Dios usa para dar una palabra ungida, para hacer milagros, para sanar enfermos, ¿cómo creen que, si la gente se dio cuenta ayer de eso, cómo creen que van a estar ustedes hoy, si están ahí cerquita? El Señor era una persona muy ocupada, pero lo que quiero ver es que a pesar de sus ocupaciones, Él nunca perdió su foco y Él hacía el espacio para tener comunión con su Padre. Dice el versículo 35, levantándose ¿qué? Muy de mañana, y dice siendo aún muy oscuro. O sea que pienso yo que por lo menos eran las 5 de la mañana, tal vez mucho antes. De hecho dice que tuvo tiempo de apartarse e irse a un lugar desierto. ¿Y por qué el Señor hacía eso? Porque Él conocía, primero porque amaba la comunión con su Padre. Cristo amaba pasar tiempo con su Padre Celestial. Él como hombre se había despojado de sus atributos que solo como Dios podía poseer. Y no solamente amaba a su Padre, sino que sabía que Él dependía diariamente de su comunión con el Padre. Y que solamente estando con Él iba a poder completar su obra y conocer su voluntad. Él se acercaba cada día al Padre para saber qué era lo que tenía que hacer. Sigamos ahí en el libro de Marcos, pero vamos al capítulo 6. Vamos a ver otro ejemplo de nuestro Señor. Marcos 6:30. Dice la alimentación de los 5,000. Entonces, Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El contexto anterior es que el Señor había mandado a los 12 en parejas, de 2 en 2, a diferentes lugares para que predicaran el Evangelio e hicieran señales y milagros. Y habían llegado y le estaban contando al Señor. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Imagínense ustedes, tal vez les haya tocado preparar algún evento, alguna fiesta para muchas personas. ¿Cómo se sentirían los apóstoles y el Señor frecuentemente? Cansados. Tenían que hacer el tiempo para lo importante. Dice: y el Señor los invitó a que se fueran a un lugar desierto. El versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. En otro evangelio, en Mateo, dice que ya estaba anocheciendo. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Entonces aquí sigue contando la historia. Aquí fue que alimentó a los 5,000 el Señor milagrosamente por su compasión. Él les dio el alimento espiritual y también quiso darles alimento espiritual ese día. El versículo 45, vayamos allá. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte, ¿a qué? A orar. Imagínense,
después de haber atendido a estas multitudes todo el día, despachó a sus discípulos, vayan ustedes que yo los alcanzo. Se quedó despidiendo a la multitud y ya entrada la noche dice que subió al monte a orar. Versículo 47, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Sus discípulos estaban en el mar de Galilea en plena noche y el Señor en un monte orando. Versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos estando sobre el mar. La noche se divide en cuatro vigilias y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de 3 de la mañana a 6 de la mañana, ¿cierto? Era justo antes del amanecer. O sea que el Señor, ¿cuánto tiempo estuvo en ese monte orando? Tremendo, ¿cierto? O sea, el Señor esa noche tuvo una vigilia de oración. Después de haber atendido las multitudes, estar lleno de cargas, de afanes que Dios había puesto para él, el Padre había puesto en su voluntad para él, él sacó tiempo y se apartó a buscar al Señor. ¿Cuántos han remado en contra del viento alguna vez? Gloria, yo me acuerdo muy al principio de nuestro matrimonio, salimos a dar un paseo y nos montamos en un botecito y nos alejamos de la orilla. Y de un momento a otro vimos a lo lejos que venía la lluvia y se iba acercando, pues se marcaba la línea en el agua. Y cuando llegó, hermanos, nosotros tratando pues de llegar otra vez a la orilla para no mojarnos mucho, el viento estaba en contra y nosotros remando y remando y nos quedamos en la misma parte. Imagínense en estos discípulos del Señor, cuánto tiempo estuvieron luchando contra ese viento. Y el Señor dice que fue a ayudarlos. Versículo 53 dice: terminada la travesía, porque el Señor calmó las aguas y llegaron a su destino, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Ya eran más o menos las 6 de la mañana, ¿cierto? Ya había amanecido, o sea que el Señor pasó prácticamente toda la noche en oración. Y comenzaron a traer a todos de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Entonces, ¿Jesús era un hombre ocupado o era un hombre que tenía todo el tiempo del mundo para orar? ¿Qué piensan ustedes? Y creo que mucho más ocupado que nosotros. Veamos que ese día no durmió. No durmió porque para él era más importante pasar tiempo con el Padre. Porque tenía tanto trabajo espiritual al otro día con las multitudes que sabía que para poder alimentarlos tenía que pasar primero tiempo con el Señor, con su Padre Celestial. Ese es el ejemplo que el Señor nos quiere dar a nosotros. Tal vez nosotros no tengamos que alimentar a multitudes y tal vez no nos persigan esas multitudes. Seguramente tenemos más tiempo que el Señor, pero saquemos el espacio, hermanos, en la noche, en la mañana. De hecho, ¿recuerdan una historia que dice que los discípulos iban otra vez con el Señor en una barca? Porque ellos eran pescadores, ellos estaban acostumbrados a andar en barquitos, en el mar de Galilea, y se movían más fácil de una costa a otra en barco. Dice la historia que un día estaban viajando en bote, en barco, el Señor con sus discípulos para ir a otro lugar y el Señor estaba dormido, ¿se acuerdan? Entonces yo me puse a pensar, Señor, qué tremendo. Seguramente en mi imaginación el Señor la noche anterior había pasado desvelado en oración. En sus muchas ocupaciones seguramente tuvo muy poco sueño y él aprovechaba cada momento que podía descansar para descansar. Entonces seguramente el Señor dijo, no, aquí mientras llegamos al otro lado, yo descanso un rato.
Tal vez la noche anterior sus discípulos sí habían podido descansar, habían podido ir a su lugar y recuperarse del cansancio. Pero el Señor estaba dormido porque seguramente sus fuerzas desfallecían. Les voy a leer yo Lucas capítulo 5, versículo 15, dice: pero su fama se extendía más y más, la fama de Jesús, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Se imaginan esa carrera del Señor todos los días? Él hablando a multitudes, sanando a cojos, a ciegos, y en algún momento tratando de escapar de esas multitudes para poder retirarse a un lugar, a pasar tiempo con su Padre y a descansar con sus discípulos. Cristo necesitaba pasar tiempo íntimo con su Padre, así podía recibir la dirección de Él. ¿Recuerdan el día que Él escogió a sus 12 apóstoles? ¿Qué pasó la noche anterior? Dice que pasó toda la noche en oración. Y algún momento el Señor me permitió ver lo importante que es la oración antes de tomar decisiones. Él iba a escoger las 12 personas que iban a recibir el legado de su ministerio. Imagínense, Dios, el Dios eterno, se hizo hombre y caminó 3 años y medio enseñando, ministrando y terminó muriendo por la humanidad. ¿Qué pasa si el Señor no hubiera escogido correctamente a esos 12 hombres? Él no escribió ningún libro. No habían videos, no habían audios de sus predicaciones. ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera escogido mal a los 12 apóstoles? Se hubiera perdido el legado del Señor. El Señor sabía la importancia de esa decisión y dice que pasó toda la noche anterior en oración. Y Jesús era Dios, sí, Jesús era Dios, pero Él se había despojado de los atributos que solo Dios posee, y Él estaba, dice la Escritura, que Él dependía de su Padre. Dice que Él fue lleno del poder del Espíritu Santo, y era el Espíritu Santo el que lo guiaba, el que le mostraba lo que debía hacer. Por eso necesitaba la comunión constante con su Padre. En otra ocasión vemos al Señor, dice que se fue a un monte aparte y cogió a sus 3 discípulos más íntimos y dice que se fue con ellos a ese monte a orar, a orar. Entonces la Escritura enfatiza vez tras vez los evangelios que el Señor buscaba siempre lugares retirados, lugares desiertos, montes, para alejarse de las distracciones, para poder enfocar su atención en el Señor, que nada lo distrajera de sus tiempos de oración. Entonces dice que Él subió con sus 3 íntimos discípulos a este monte y gracias a ese tiempo que Él se paró de oración, dice que vivió una experiencia sobrenatural. Ahí fue que Él se transfiguró. Y dice que aparecieron a su lado Moisés y Elías. Y eso fue muy poco antes de su muerte. Y también dice que escuchó la voz de su Padre en ese monte y aún sus discípulos la escucharon. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera sacado el tiempo para alejarse de las multitudes, de sus ocupaciones y subir a este monte a orar? ¿Creen que hubiera tenido esta experiencia en otro momento? Creo que la hubiera perdido. Entonces vean esto, qué tan importante, hermanos. No importa qué tan ocupados estemos, todos aquí, sin excepción, haremos tiempo en nuestra vida para las cosas que consideramos verdaderamente importantes. ¿Cuántos pueden decir que eso es verdad? Todos haremos tiempo en nuestra vida para las cosas que consideramos verdaderamente importantes. ¿Y qué es importante para ti? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a ese lugar retirado, a hablar con tu Padre en secreto?
Vamos a Hechos capítulo 6. Dice, Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, la iglesia primitiva había crecido muy rápido. Pasaron de ser unos pocos fieles a ser miles, por el poder del Espíritu que había descendido en Pentecostés. Y de hecho muchos que venían de otras regiones a celebrar la fiesta de Pentecostés, que venían a veces de diferentes lugares, de países lejanos, judíos que estaban dispersos, mucha de esa gente se quedó en Jerusalén y habían muchos necesitados. La iglesia creció rápidamente y había mucha necesidad. Y dice que la iglesia y los apóstoles estaban pendientes de ayudar a la gente con esa necesidad. Y a las viudas, dice acá. Entonces había murmuración de que no estaban atendiendo bien a ciertas mujeres. Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, hermanos, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, este no era un trabajo servil, era algo importante para el Señor. Atender a estas viudas y darles de comer, dice que requería hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice aquí, buscad pues esos hombres a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros, hablando de los apóstoles, de los 12 apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces los apóstoles entendieron muy bien cuál era el llamado de Dios para sus vidas. Y sabían que la prioridad para ellos era dedicarse a la oración y a la palabra. Seguramente a estudiar la Escritura y a compartirla, a predicar el Evangelio. Si ellos se hubieran ocupado en otras cosas que eran buenas, porque dice que se requerían hombres llenos del Espíritu y de sabiduría para hacer lo otro, pero si se hubieran ocupado en eso y hubieran descuidado su ministerio, su llamado de Dios, ¿qué hubiera pasado? Si estos hombres eran el fundamento de su iglesia. Otro pasaje que enfatiza cómo el Señor pasaba tiempos a solas con su Padre es cuando Él inició su ministerio. Dice que después de su bautismo Él se retiró a un desierto y estuvo 40 días allá. Y en ese lugar fue tentado por Satanás también, estuvo ayunando. Pero con toda seguridad esos 40 días Él estuvo buscando la presencia de su Padre. Él no estuvo allá solo aguantando hambre como nos ha enseñado el pastor. Ayunar no es simplemente dejar de comer. Si el Señor, nuestro Maestro, se retiró a un desierto 40 días, es porque Él estaba comprometido a buscar de lleno la presencia de su Padre, a tener intimidad con Él. Y el desierto y la oración es un lugar de inactividad para nuestra carne, para nuestro hombre viejo. ¿Cierto? Es un lugar donde ustedes llegan a un desierto, visualicen el desierto del Sahara y pónganse ustedes ahí en la mitad. ¿Qué podrían hacer ustedes en ese lugar? Padecer, ¿cierto? El desierto y la oración es un lugar de inactividad para nuestra carne, para nuestro hombre de pecado. Pero es un lugar de preparación para el hombre nuevo. Es el lugar donde nuestra carne mengua, se debilita y el hombre interior se fortalece. Pero ese desierto es un sinónimo de ese lugar de oración, porque ya vimos que el Señor se retiraba a lugares desiertos, apartados, solitarios. Entonces en la oración, a solas con Dios, nuestro hombre viejo se debilita y la vida de Cristo en nosotros se fortalece.
La oración a solas también nos santifica y nos prepara para la obra de Dios. Hay una imagen de Apocalipsis 12 que muestra a una mujer, dice que está vestida de sol y que esa mujer da a luz un hijo varón. Y que después esa mujer tiene que huir al desierto y ser escondida en el desierto por 3 años y medio de gran tribulación. ¿Recuerdan? Independiente de quién sea esta mujer, el mensaje es claro. El mensaje es que en el tiempo de tribulación nosotros debemos ir al desierto, que representa también de alguna forma el lugar al que nos retiramos para estar con Dios. El lugar donde nos vamos a santificar, nos vamos a separar. El lugar donde Dios nos va a preservar en medio de las dificultades que vamos a vivir en el fin. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, o sea, el enojo. Aquí el profeta está hablando una palabra de Dios y está mandando un consejo de Dios, y es que mientras pasa el enojo de Dios, mientras pasa el tiempo de ira, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Dice: entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Esa frase, entra a tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, a algunos les recuerda una palabra que dio Jesús también. ¿Y de qué estaba hablando el Señor? Está en Mateo 6:6, lo pueden apuntar. El Señor estaba enseñándoles a orar. Dice que cuando oraran, entraran en sus aposentos, cerraran tras sí sus puertas y hablaran a su Padre en el secreto. ¿Quieres ser escondido? ¿Quieres ser preservado en el momento de la indignación? ¿A dónde tienes que ir? Todos yo creo que hemos luchado con hacer más cosas de las que somos capaces de hacer a diario. O hacemos una lista de actividades, actividad 1, 2, 3, 4, y al final del día teníamos 15 actividades y tachamos 2. Y por allá abajo anotamos otras 3 que terminamos haciendo y no estaban en la lista. Lo que pasa es que nuestro tiempo es limitado. Y algo que alguna vez el Señor me habló es que no vamos a tener tiempo para hacer nuestra voluntad y para hacer la voluntad de Dios. Entonces cada día uno tiene que escoger qué voy a hacer. ¿Voy a hacer mi voluntad o voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuántos creen que habrá tiempo suficiente si nos enfocamos en obedecer lo que Dios quiere para nosotros hoy? ¿Será que Él nos pide algo imposible? ¿Lograremos el propósito de Dios y descanso para nuestra alma si en vez de hacer más hacemos menos? No nuestros propios planes y ocupaciones, sino destinando nuestro esfuerzo, nuestra mente y nuestro corazón a cumplir el propósito de Dios para nosotros. Si tratamos de hacer otras cosas, vamos a fracasar. El apóstol Pedro dice, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto da la misma idea del yugo. O sea, estamos cargados, tenemos un peso encima que no somos capaces de llevar. Vamos a este buey fuerte y pongámonos a su lado, y Él nos quiere ayudar a llevar esas cargas. Ya para ir terminando, hermanos, hablamos de la importancia de apartar tiempo a solas con el Señor, no solamente en este lugar, sino en nuestro aposento, en nuestro desierto.
Pero también hay un lugar más allá de ese cuarto de oración. ¿Cuántos han escuchado la historia del hermano Lorenzo? Hermano Lorenz. Él fue un monje del siglo XVII, de 1600, nació a principios de 1600. Y fue un ejemplo de alguien que caminó con Dios. Sus escritos, él escribía cartas con otros hermanos y compilaron, reunieron esos escritos. Y hoy en día hay un libro que ustedes pueden buscar en internet muy precioso, que se llama La práctica de la presencia de Dios, del hermano Lorenzo. Y este libro nos muestra la experiencia y la vida de un hombre muy sencillo. Un hombre que pasó su vida en un monasterio hace 400 años. Pero ese hombre amaba al Señor. Y aprendió a pasar tiempo con Dios en las cosas sencillas de la vida. Era muy sencillo, dice que su ocupación era lavar platos, creo que pelaba papas, ayudaba a cocinar. Y él mantenía agradecido con el Señor en actitud de oración, mientras él estaba lavando platos, estregando el piso, haciendo actividades muy sencillas, que no requieren ninguna preparación. Él era agradecido con Dios, él pasaba tiempo con Dios en oración. Y él en sus escritos muestra que aprendió a desarrollar una comunión muy cercana con su maestro. Él aprendió no solamente a pasar tiempo con su padre en ese lugar, en ese aposento, sino en su caminata, en su vida diaria, en su vida cotidiana. Y Cristo también vivió de esa forma. Cristo, podríamos hacer la analogía que recargaba las baterías cuando se iba al lugar solo a orar con el Padre, pero cuando ministraba a la gente y cuando estaba caminando por Israel, Él mantenía esa comunión con su Padre. Por eso cuando Él estuvo en la cruz y sintió que su Padre lo abandonó, Él gritó con angustia, porque nunca había sentido el abandono total de su Padre. Y fue un abandono real, porque dice que Él cargó nuestro pecado y haciéndose maldito por nosotros, el Padre tuvo que darle la espalda y lo juzgó. Pero nosotros no somos el Salvador, nosotros tenemos la promesa de Cristo de que Él nunca nos va a abandonar, como el Padre sí lo abandonó a Él. Lo que sí va a permitir muchas veces es que no experimentemos a veces su presencia. A veces vamos a sentirnos en sequedales en nuestra vida espiritual. Muchas veces vamos a acercarnos al Señor con fidelidad, a buscarlo en oración, en alabanza, y vamos a sentir que el Señor está a 1000 kilómetros de distancia de nosotros. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo lo he experimentado muchas veces. Cuando busco al Señor en oración, en alabanza, hay tiempos muy lindos, que uno se derrama, se quebranta, siente la presencia del Señor. Pero también hay momentos que uno no siente nada, que uno siente como que el Señor está al otro lado del río, al otro lado del lago. Pero solamente es algo que Dios permite que experimentemos, porque Él prometió que siempre iba a estar con nosotros. ¿Por qué creen que el Señor permite eso? Simplemente es para probar nuestra fe y nuestra fidelidad. Si vamos a estar dispuestos a buscarlo, aun cuando no sintamos nada, aun cuando no veamos nada. Si vamos a ser fieles y vamos a caminar como hombres de fe, no por vista.
sino confiando en su palabra y en que Él sí está con nosotros y nos escucha. David también experimentó muchas veces ese abandono de parte de Dios. Y el Salmo 13, él lo expresó diciendo así, Salmo 13:1, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El rey David, un hombre que conocía la presencia del Señor, pero también fue un hombre que pasó por desiertos, y esos desiertos desarrollaron en él un clamor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo podré ver nuevamente tu rostro y sentir tu presencia? Pero David era un hombre que buscaba el rostro del Señor, sea que pudiera sentir su presencia o que el Señor estuviera, entre comillas, a 1000 kilómetros de distancia de él. Que podamos hacer como el hermano Lorenzo, de Cristo el compañero de nuestra vida, que en nuestras actividades diarias podamos estar con Él, y que como María podamos sentarnos a sus pies, dejar por un momento nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones, sentarnos a sus pies y escuchar su voz. No dejemos que las cosas temporales de esta vida, que a la luz de la eternidad son como nada, nos roben el tiempo de las cosas eternas. Entonces, para concluir, hermanos, el Señor nos está llamando a que pasemos más tiempo en ese lugar secreto. Y ustedes pueden decir: bueno, yo trato de orar, oro 5 minutos y no sé qué más decir, me cuesta mucho. Yo les propongo, hermanos, que partan su tiempo de oración al menos en 3 partes. Y primeramente traten de hablar con el Señor como con un amigo. Métanse en su cuarto y conversen con Él, ábranle su corazón, exprésenle sus preocupaciones, sus cargas, sus pensamientos, sus necesidades. Hablen con Él como hasta que Él realmente llegue a ser su mejor amigo. Búsquenlo también en alabanza, con cánticos, con adoración. Los cantos que usamos aquí en la iglesia, usémoslos en la casa. Conversemos con Él, ministrémoslo en alabanza, en adoración. Y la tercera cosa que podemos hacer es acordarnos de otros. ¿Será que somos los únicos necesitados en este mundo? Hay multitudes llenas de necesidad. Que la tercera cosa que hagamos en ese lugar secreto sea acordarnos de nuestros hermanos, acordarnos de tanta necesidad que hay en este mundo, que podamos interceder por el bien de otros, para que el Señor guarde a nuestra familia, a nuestros hermanos del mal. Y por último, una cuarta cosa que podemos hacer cuando nos acercamos a Dios es guardar silencio. Dice también la Escritura que a veces nos acercamos para decir mucho y solo debemos callar y acercarnos para escuchar. ¿Cuántos creen que Dios todavía habla? La Escritura nos sirve para establecer doctrina. Es el fundamento de la vida cristiana. Pero, ¿qué dijo el Señor cuando enviaría su Espíritu sobre los apóstoles en el aposento alto? ¿Cuál fue la promesa al enviar el Espíritu? ¿Qué iba a hacer ese Espíritu? El Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Y cualquiera que se acerque al Señor y sea lleno de ese Espíritu, que pase tiempo con Dios, el Espíritu que mora adentro, ese Espíritu lo va a guiar en su caminata diaria. Porque esta Escritura nos da los principios por los cuales debemos vivir, pero solamente la voz del Espíritu en el corazón nos puede trazar un camino
para tomar decisiones precisas en nuestra caminata diaria. Entonces la invitación de Dios en esta hora es que no descuidemos ese lugar. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Y quisiera terminar con una oración mientras el pastor pasa. Señor, yo sé que tú nos has hablado en este día. Y es hermoso ver a Cristo en las Escrituras. Ver el ejemplo de nuestro Maestro, que a pesar de sus muchas ocupaciones, las cargas que Él llevaba, pensando en otros, alimentando a otros, llevando la palabra, sanando enfermos, Él se retiraba a un lugar solo a pasar tiempo con su Padre, o se levantaba muy de mañana cuando aún era oscuro a cargar sus baterías espirituales, a pasar tiempo a solas con su Dios. Señor, que podamos aprender de su ejemplo, que podamos aprender de María, Señor, que podamos vivir, Señor, postrados a los pies de Jesucristo, escuchar sus palabras de amor, aprender de su ejemplo, de su conducta. Señor, que el servicio, que las muchas ocupaciones que distrajeron a Marta, que tantas tareas y afanes no nos roben el tiempo, Señor, para lo eterno, para lo que tiene un valor a la luz de la eternidad, y que podamos mostrarte cuánto te amamos al darte lo más importante de nuestra vida, Señor, que es nuestro tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cantemos ese hermoso canto, Al andar con Cristo. Podemos ponerlo en pantalla. Vuélvenos. Al andar con Cristo en plena comunión y buscarlo de corazón, hay gozo en el cielo y me mira el Salvador como un siervo de oración. Vuélveme, 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 oh Dios, oh atráeme a buscarte con fervor. Cada día aparte yo mi tiempo para estar en tu íntima comunión. El afán de la vida no podrá más impedir que yo busque a mi Salvador, y postrado en su presencia con amor yo le diré: soy tu siervo de oración. Dile al Señor: vuélveme, 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 oh Dios, oh atráeme a buscarte con fervor. Cada día aparte yo mi tiempo para estar en tu íntima comunión. Vuélveme, 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 oh Dios, oh atráeme a buscarte con fervor.
en tu íntima comunión. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por estar llamándonos nuevamente a ese lugar de oración. Mi Dios, que cada uno de nosotros podamos poner las prioridades correctas en nuestra vida, Señor. Oh Señor, tú sabes que vivimos en una vida llena de afanes, cosas, preocupaciones, mi Señor. Pero lo más importante es seguir el ejemplo de Cristo Jesús, buscarte en oración, Señor. Es ahí donde tú podrás fortalecernos, prepararnos, Señor, para el día a día. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Señor, por favor, que haya caído en tierra fértil y que dé fruto a su tiempo. Cantemos nuevamente este hermoso canto, hermano, y hagámoslo como un compromiso delante de Dios. Al andar con Cristo en plena comunión y buscarlo de corazón, hay gozo en el cielo y me mira el Salvador como un siervo de oración. Vuélveme, vuélveme, oh Dios, oh atráeme a buscarte con fervor. Cada día aparte yo mi tiempo para estar en tu íntima comunión. Vuélveme, 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 oh Dios, oh atráeme a buscarte con fervor. Cada día aparte yo mi tiempo para estar en tu íntima comunión. Y si, hermano, tú sabes de que te has alejado de la oración, el Señor en esta mañana nuevamente te invita: vuelve a ese lugar. Vuelve a ese lugar, amado hermano, donde Él te espera todos los días con los brazos abiertos. Vuelve a ese lugar de comunión. Y si alguien acá no conoce al Señor y de pronto algo está pasando en tu corazón, yo solo te pido: ora al Señor, habla con Él y dile: Señor, atráeme a ti. Si tú existes, Señor, atráeme a ti. Te necesito. Reconozco que mi vida ha estado lejos de ti. He pecado, Señor, pero atráeme a ti. Perdóname. Perdóname, Señor. Límpiame de mi pecado. Lava mis rebeliones. Creo que Cristo pagó el precio por esos pecados y me arrepiento de corazón. Eso, mi hermano, es lo que deberías de orar. Hazlo con tus palabras, porque te aseguro que el Dios que hizo los cielos y la tierra estará presto a escucharte si oras de todo corazón. Gracias, Señor, por tu mensaje en esta mañana. Gracias, Señor. Llévanos nuevamente a ese lugar de intimidad, de oración. Ayúdanos, Señor, a dominar esta carne, Señor, que no quiere, y poder rendirnos completamente a ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la gloria por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Puedes sentarte en esta hora.